general se define como un grupo de tumores tipificados por la proliferación anormal de trofoblasto. El trofoblasto junto con la hormona gonadotropínica, pues se hace la medición de esta hormona en el suero. Es muy importante para su diagnóstico. Vamos a ver que los niveles de estos pues van a estar exageradamente elevados. Y bueno, vamos a dividirlo en tres tipos de formas, ¿no? Las molas idiatiformes, las neoplásicas malignas no molares y las formas malignas. Dentro de las formas hidatidiformes consta del principal grupo de estas mismas, las que más se proliferan, las que más predominan. Dentro de esta tenemos los tres tipos, ¿no? La completa benigna y la parcial. También está aquí la invasiva maligna. Una característica es que pues, estas van a tener vellosidades cuando se vean en ultrasonido. Mientras que las neoplasias malignas no molares, pues son un poquito, ya son tumores un poquito más específicos, el coriocarcinoma, el tumor trofoblástico del sitio placentario y el tumor trofoblástico epiteloide. Y pues estas se ven sin vellosidades. Las formas malignas, pues como podemos ver, pues eso las marqué con diferentes colores. Son básicamente todas las malignas, más en conjunto con la mola invasiva maligna. Entonces, un poquito de epidemiología. Vemos que un caso por cada 2.000 embarazos y que en México pues se suelen registrar 2.4 casos por cada 1.000 embarazos. Y de todos estos casos, de las molas invasoras, se genera uno de cada 40 molares. Pues traté de buscar lo más actual con respecto a la epidemiología sobre esto. Y lo más reciente que encontré fue de que en el Hospital General Dr. Manuel G. González, entre enero del 2012 y marzo de 2015, pues ahí se estadificó que había 7.7 molar por cada 1.000 nacimientos, con el predominio del grupo en primigestas de los 13 a 20 años, con mediana de edad de 23 años y la mediana de los 23, y que el 25% de los casos, pues correspondían, digo, 20 casos, o sea, el 43% correspondían a molas parciales y el resto a mola completa. Factores de riesgo. Entre los factores de riesgo, pues principalmente va a ser el hecho de tener una mola previa, un aborto previo también, embarazo previo de término, embarazo ectópico previo, mayor de 40 años y mayor de 50 años. Cuanto mayor sea el embarazo, pues un mayor riesgo. También va a ir a dieta baja en proteínas, ácido fólico, o sea, el hecho de que no sea un embarazo planeado, de que 3 meses antes pues, se hagan no del ácido fólico y ese tipo de situaciones, pues es también un factor de riesgo muy importante, recordando que esto es una cuestión más genética que cuestión de la madre. Eh, a nivel de clínica, ¿cómo nos vamos a encontrar? Como les decía previamente, esto complementa el sangrado del primer trimestre. Entonces, la principal va a ser la cuestión de la hemorragia uterina después de la sexta semana. Y también es algo muy importante, pues que va a tener expulsión de vesículas como si fuera racimo de uvas. También un crecimiento uterino mayor al esperado con respecto a la edad gestacional, que no haya frecuencia cardíaca fetal, que exista la presencia de quistes tecalaténicos y también puede llevarse a presentar la PRMS gravídica, presión gestacional o la preeclampsia. Y el principal diagnóstico se va a hacer con respecto pues a esta hormona, su fracción beta, la hormona, de que va a estar, como les decía, exageradamente elevada, reportándose casos desde 50.000 hasta casi 1 millón de unidades de esta misma. Y también se puede llegar a presentar hipertiroidismo. Ahora, ¿cómo es que se va a hacer pues, este procedimiento? Aquí les puse una tabla donde dividimos para entender un poco esto con respecto a la mola completa y la mola parcial. La mola completa va a ser menos común, mientras que la parcial la va a ser más. En el tejido, o sea, tejido porque va a estar en la presencia de feto, en la completa va a estar ausente, mientras que la parcial, pues sí va a estar presente. Ahora, esto es muy importante. En la mola completa, ¿cómo se va a generar? ¿Cuál va a ser la etiología? Pues bueno, un óvulo vacío, como lo vemos aquí en
en la imagen de arriba, aquí no está, un óvulo vacío más un esperma, o se puede dar el caso de un óvulo vacío más dos espermas, donde el material genético va a ser inactivo, es el paterno, mientras que la mola parcial va a ser un óvulo con dos espermas y el material genético inactivo va a ser ambos, el paterno y el materno. ¿Y esto qué nos va a dar como respuesta, como resultado? Que la mola completa sea una duplicación celular diploide con el calotipo 46XX o 46XY, mientras que la parcial va a ser triploide con 69XXX o 69XXY. A partir de esto, ya vamos a ver un poquito más con respecto a las pruebas de imágenes del ultrasonido, cómo es que se llegan a presentar con respecto al tema de vellosidades esporiales. La proliferación trofoblástica en la mola completa va a ser muy intensa, mientras que la parcial va a ser leve. Y pues en la mola parcial también va a estar la inmunotensión del P57, mientras que en la completa no. Y los niveles iniciales, pues como les decía, van a variar muchísimo, donde la mola completa va a perder hasta valores de 1 millón y la mola parcial más de 50.000. Esto es básicamente lo que les decía, cómo es que se hace toda esta cuestión de a nivel genético que coloquialmente yo vi en un artículo que había investigado, que como tal no es una enfermedad de la madre que se transmita al feto, sino que aquí también tiene que ver más una cuestión del padre, de cómo se hace el cigoto de 46 cromosomas en embarazo normal, mientras que pues, aquí no tenemos esto, tenemos cromosomas de 46XX y todo esto, y se forman los diferentes tipos de molas. Junto con aquí vemos cómo se ve la mola iatiforme completa y la comparación de cómo es que se presencia una placenta normal. Entonces, dentro de las molas idiatiformes, como les había comentado, está la mola completa y la mola parcial. La proliferación de trofoblastos en velocidades con edema normal, ambas formas llenan las cavidades uterinas y rara vez pueden ser tubáricas u otras formas de embarazo. En la imagen de la izquierda tenemos una especie grueso con vesículas fértiles de mayor variable y luego tenemos un edema generalizado y formación de cisternas. En la mola completa vamos a tener la presencia de vellosidades coriónicas, que van a aparecer como si fueran las masas de vesículas claras. Mientras que en la parcial tenemos los cambios ciatiformes focales y más avanzados, junto con la presencia del tejido fetal. Entonces, en la mola completa va a ser la ausencia de tejido embrionario fetal, la degeneración hidrotópica de vellosidades coriales, junto con hiperplasia trofoblástica difusa, con atrofia difusa y el marcador del trofoblasto en sitio de implanta molar. Esto no permite la embriogénesis. ¿Y cómo es que se llega a manifestar a nivel de clínica? Fue principalmente la metrorragia, aproximadamente después de la semana 6, la altura uterina excesiva, que como ya lo habíamos comentado, la hiperemesis se puede presentar por eclampsia precoz, anemia, inclusive hipertiroidismo. En la mola parcial sí puede existir la presencia del tejido embrionario fetal, como los vemos en las imágenes. En la imagen derecha es un dibujito, una representación, y en la imagen izquierda ya es como se ve así tal cual, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo lo que va a suceder? Pues la hiperplasia trofoblástica focal, va a variar el tamaño de las vellosidades, la presencia de edema, cavitación y las inclusiones en el estroma trofoblástico de las vellosidades, atifia focal y leve trofoblasto en el sitio de implantación. Aquí la clínica es como si fueran síntomas de aborto incompleto, la metrorragia, altura excesiva también, la hiperemesis, la preeclampsia precoz y los quistes luteínicos. Ahora, eh, ¿cómo es que vamos a hacer un poquito este diagnóstico? Pues como ya les había mencionado, principalmente por la hemorragia, con el término de racimiento en uvas. Pero también aquí tenemos que hacer un ultrasonido donde veamos a los ovarios y vamos a ver a los famosos quistes laténicos. Estos van a estar más comunes en la mola completa, derivado de la sobreestimulación ovárica que va a hacer el aumento de esta hormona común de su reacción beta. Y entonces, básicamente estos son, como vemos, a los quistes tecaloténicos. Entonces, pues, ¿qué es lo que se tiene que hacer a una paciente
Sería que hacer una exploración ginecológica, también hacer una tele de tórax, esto debido, lo vamos a ver un poquito más adelante, sobre el riesgo de metástasis que se puede generar estos tumores. La fracción beta cada 3 semanas de la hormona hormona, en 3 ocasiones consecutivas, perdón, en el día 7, 14, 21, después de la evacuación. Eh, y siempre, cualquier tejido que se obtenga, puedes enviar a patología para que se pueda hacer un estudio. Entonces, aquí en las imágenes podemos ver cómo la comparación respecto de una mola completa o no incompleta. La incompleta, pues como vemos, digo, la parcial, pues vemos cómo está la presencia del feto de aquí, aquí está la mola junto con los sitios cicalogénicos, mientras que aquí en la mola completa, pues no se ve la presencia de este mismo del fetito. Se va a ver un patrón difuso ecoico mixto con zonas hipercoicas, hipocoicas, los quistes que ya les hacía mención, y también se puede llegar a hacer una invasión del endometrio. Eh, en la evaluación histopatológica, pues se puede hacer una tensión inmunoquímica del P53. Esto derivado de que es una proteína nuclear que el gen se imprime a nivel paternal y se expresa maternalmente. Y el producto genético se produce solamente con el tejido, con un alelo materno. Entonces también esto puede llegar a ser un estudio complementario. Bueno, ahí ya se va a acabar la sesión, entonces ahorita te dejo que se acabe para no quedarme a la mitad del siguiente.
es una pregunta, ¿ya terminaste? Porque pensé que estabas en la última diapositiva todavía. No ha acabado. Ya hice, ¿verdad? Dale, sí, ya se ve. A ver, es que ahí está. Bueno, a ver, les decía que ya cuando vemos en la cuestión del ultrasonido, pues en una mola completa, pues la vemos aquí los quistes decaluténicos en un patrón que se dice como si fuera tormenta de nieve. Y la diferencia, pues, con la mola parcial es que pues, aquí vamos a tener la presencia del feto, aquí lo vemos. Entonces, a nivel de imagen, esas van a ser las principales diferencias para diferenciar de una mola completa de una mola parcial. Ahora, en una evaluación histopatológica se decía que se puede utilizar la adición inmunohistoquímica del P53. Esto derivado de que el P53 pues es una proteína nuclear que el gen es principalmente paternal y que se expresa de forma maternal. Entonces, esto produce que el producto genético que únicamente se produce en el tejido con un alelo materno, pues se pueda manifestar de esta forma, ¿no? Y la característica es que esto no se va a manifestar en las molas completas, derivado de que solamente hay genes paternos. Si recuerdan justamente lo que les decía, más acá atrásito, el P53 no se va a producir en la mola completa porque aquí nada más hay eh, genes paternos, mientras que en la parcial, pues sí se va a manifestar derivado de que tenemos un gen materno como mínimo y el P53 pues se manifiesta de forma materna. Ahora, ¿perdón? Ahora, pasando a la segunda parte, que son las formas malignas, pues recordando lo que les decía, que es la mola invasiva, el cariocarcinoma, el tumor trofoblástico del sitio placentario y el tumor trofoblástico epiteloide. Ahora, estas casi siempre se desarrollan después de que haya existido algún tipo de embarazo. Y la característica es, pues como su nombre lo dice, es maligno, va a ser la invasión agresiva en el miometrio, por lo cual pues siempre hay que asociar cuando vemos cosas de malignidad, pues hay que asociarlo a metástasis. Y también algo muy importante, que la perforación miometrial derivado del crecimiento trofoblástico, pues nos puede desarrollar una complicación que es la hemorragia intraperitoneal, pues eso nos representa una urgencia. Empezando primero con el coriocarcinoma, vamos a tener que este es un tumor maligno del epitelio trofoblástico. Va a estar caracterizado por la unión del sincitio más el citotrofoblasto anaplásico y células gigantes multinucleadas. Esto hay que tenerle mucho cuidado y pues, hay que pedir una teletórax derivado a que esta pueda ser metástasis por la vía sanguínea y al principal lugar a que se va a hacer, a que se va a ir, va a ser pues, al aparato respiratorio, por lo cual pues, nuestra pacientita puede llegar a manifestando pues que una baja saturación de oxígeno derivado de esto mismo. Eh, la mayoría de estos se desarrolla después de la evacuación de un embarazo molar. El 25% son precedidos de un aborto o un embarazo ectópico y el 50% de las modas sidatiformes pues van a evolucionar a una forma maligna del cariocarcinoma. En lo que compete a la clínica, pues va a ser una hemorragia vaginal, la posibilidad del hemiperitoneo derivado de la invasión metastásica que va a ser una perforación del mismo, quistes decaluténicos, ictericia, y como les decía, la metástasis tanto principalmente a vías respiratorias y pero también en el hígado, por lo cual pues hay que tener muchísimo cuidado con estas cuestiones, hacer bien la anamnesis y pedir los estudios de laboratorio correspondientes en conjunto junto con una teletórax pues, para que no se nos descarte nada. Y el tratamiento, pues esta es una cuestión muy urgente, así que el tratamiento directo es una histerectomía de forma urgente.
La mola invasora, o también conocida como Chorioadenoma destruyens, pues esta es una neoplasia trofoblástica de la más común después de las molas iratiformes. Esto va a ser una lesión que se localiza localmente, que invada el miometrio, pero no involucra el estroma endometrial. Y esta no da metástasis, pero como lo podemos ver en las imágenes, por el mismo nombre que dice de Students, pues vemos cómo es el nivel de destrucción que esta causa, sin siquiera hacer metástasis. Entonces, pues también representa una urgencia, y aquí podemos ver con respecto a una tomografía, cómo es que se fue desarrollando, cómo es que creció. Entonces, pues, tenemos el tumor del sitio placentario, pues esto es un tumor muy raro y este se va a originar en el sitio de implantación de la placenta. Esta va a derivar de células del trofoblasto e intermedio de la placenta. No va a contener vellosidades coriales y ¿cómo va a estar constituido? Pues principalmente de células citotrofoblásticas y de células productoras de prolactina y pocas de gonadotropina. Ya encontré pocas imágenes, pero pues esta es la que encontré. Y pues ahí tenemos el dibujito representario, cómo es que se produce esto en el sitio placentario, ¿no? Y si el previo del sitio placentario era muy raro, pues tenemos el tumor del trofoblástico del epiteloide. Este es todavía muchísimo más raro. Encontraba que, bueno, la bibliografía mencionaba que en Estados Unidos, de cada 100.000 embarazos, solamente de 2 a 7 pues podían evolucionar a este. Y esto es una transformación neoplástica del trofoblasto intermedio de tipo coriónico, donde el 50% del mismo se va a originar en el cervix uterino o en el segmento inferior del útero. Y esto, la característica es que se va a desarrollar muchísimos años después del embarazo, por lo cual la embarazada, bueno, el paciente, pues va a referirnos dolor, la sensación de presión en la pelvis, la anemia, hiperemesis gravídica, hipertiroidismo y la preeclampsia a principios del embarazo. Y algo muy importante, pues lo que les hacía mención, si el tumor es maligno, pensemos en metástasis y el principal es metástasis a los pulmones y al hígado. Y pues aquí vemos cómo es que está constituido el tumor del trofoblasto epiteloideo. Igual encontré pocas imágenes del mismo, por el hecho de que es raro, ¿no? Ahora, siguiendo con este mismo tema de malignidad, ¿a qué pacientes se pueden llegar a someter a quimioterapia? Pues bueno, primero se tiene que hacer una correcta anamnesis, una historia clínica, y ya después hacemos estudios de laboratorio. Primero tenemos que hacer la medición de la HCG, de la fracción beta, los días 1, 7, 14 y 21, post evacuación, y verificar que eso se mantenga en meseta con valores fluctuantes de entre más o menos 10%. Después, pues se pueden hacer las tres mediciones en los días 1, 7 o 14 de post evacuación, y algo muy importante es que esta hormona pues, puede llegar a ser persistente y detectable inclusive después de 6 meses post evacuación. El diagnóstico histológico del cariocarcinoma, la metástasis del hígado, al cerebro, gastrointestinal, pulmón, etcétera. Finalmente, pues vemos una masa mayor de 6 centímetros en la tele de tórax. Vamos a decir que esto no es maligno si es que hay fracción beta menos de 5 unidades en cada una de las determinaciones semanales consecutivas. Aquí tenemos, esto es aquí del Williams, viene también la guía práctica clínica, pero aquí en el Williams viene un poquito más completo, que la FIGO, ¿cómo nos hace el sistema de estratificación por etapa y diagnóstico para la neoplasia trofoblástica gestacional? Aquí tenemos pues 3 etapas. La etapa 1, que está la enfermedad confinada al útero. La etapa 2, que se extiende fuera del útero, pero se limita a estructuras genitales. La etapa 3, que ya hay metástasis a pulmones, con una afección al tracto genital. Y la etapa 4, pues que se puede ir a cualquier otro sitio metastásico, que es lo que mencionaste anteriormente. Hígado, cerebro, gastrointestinal, pulmón, etc.
A partir de esto, pues la Organización Mundial de la Salud pues, también hizo una puntuación de pronóstico modificado. Aquí tenemos también para hacer la estratificación de factor de riesgo, dependiendo de la edad, los antecedentes de embarazo, si es que existió una mola, un aborto, un término, intervalo después del embarazo de índice, el penetramiento de la fracción beta de suero, el tamaño del tumor más grande, incluyendo el útero, la metástasis, y en caso de que haya existido el fallo de la quimioterapia, pues se hace un puntaje, y aquí tenemos, pues que si es de un puntaje de 0 a 6, pues es un factor bajo, pero si es más de 7, entonces es un factor de alto riesgo para tener muy en consideración con respecto pues, a todo este tema de las enfermedades de las moras. Ahora, en tratamiento, pues siempre tenemos que pedir un conjunto de laboratorios de paraclínicos, una biometría hemática, tiempos de coagulación, pruebas de funcionamiento renal y hepático para el gasto de lo que es la metástasis, grupo IRH, los niveles de la hormona gonadotrópica en fracción beta, la tele de tórax y el ultrasonido obstétrico. Se pide todo esto para también hacer descartes con respecto a diagnósticos diferenciales, como lo puede ser el hematoma retroplacentario, anormalidades retroplacentarias o degeneración de un mioma. Entonces, ya en caso de que tengamos todos los criterios para decir que esto es una enfermedad trofoblástica, pues entonces el tratamiento, primero, nunca se va a inducir el trabajo de parto. Y la opción número 1 va a ser una aspiración manual en conjunto con oxitocina por intravenoso transoperatorio. En caso de que haya una paridad satisfecha, pues se puede solicitar hacer una histerectomía en bloque. Y la quimioprofiláctica es únicamente en caso de que haya factor de riesgo para que sea maligno. Y pues dentro de esto mismo teníamos que el actinomicina D o el metotrexate. En el caso del primero, se podía hacer de 1.25 miligramos por m intravenoso en dosis únicas, y el metotrexato pues de 0.4 miligramos por kilogramo día, intravenoso por 5, o podía ser por 8 días, más en conjunto con ácido fólico. En caso de que haya un muy alto riesgo, acorde a la estratificación que tenemos acá previamente, para que sea de malignidad, pues aquí también hay un conjunto con respecto de quimioterapia. Tenemos tres tipos, principalmente, tres tipos de grupos, el EMACO, el MAC o EMAC y el CHAMOMA o CHAMOCA. En el caso del EMACO, es un conjunto de etoposidio, junto con metotrexate, actinomicina, ciclofosfonida y vincristina. Y en el caso de la chamoma, pues es hidroxiurea y ácido folínico. Estas son cosas un poquito más específicas, pero también para que lo tomen en consideración. Ya por último, ¿qué complicaciones se pueden llegar a presentar? Pues el crecimiento uterino similar a un embarazo de 14 semanas de gestación o más, estando por debajo de esas semanas, o sea, por debajo de las semanas 13, aproximadamente por la semana 6 o inclusive la semana 8. Entonces, también se puede presentar anemia por la hemorragia, infecciones, hipotiroidismo, hipertensión inducida por el embarazo, la hemorragia uterina grave, coagulopatía, falla cardíaca congestiva, preeclampsia o la sobrecarga de líquidos de forma iatrogénica, y también algo que se le llama el síndrome de distrés respiratorio secundario al síndrome de embolización trofoblástica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en cuestión de vigilancia y seguimiento? Pues se tienen que hacer los seguimientos que ya habíamos hecho previamente con respecto a la fracción beta de la hormona gonadotrópica humana, que pues, es tomar en los días 1, 7, 14 y 21 de forma semanal, hasta que estas mismas ya estén por debajo de los niveles, y después hacerle el seguimiento mensual hasta después de 6 meses post evacuación. Y pues posteriormente la tela de tórax por la sospecha de metástasis, y pues, aunque no tengamos como tal la sospecha, sí hay que pedir de recomendación la tela de tórax, sí o sí. En cuanto a los criterios de referencia, de segundo a tercer nivel, pues, bueno, el diagnóstico esté por postevacuación de la moda gatiforme de alto riesgo, que sean candidatos a quimioterapia profiláctica, el diagnóstico de cualquiera de las molas malignas,
principalmente mola invasora, cholangiocarcinoma y tumor citoplacentario, y pues, en caso de que ya haya existido la metástasis. Y ya, de mi parte, eso es todo. Es un tema cortito y pues traté de simplificarlo lo más que pude. Yo pienso que con este cuadrito, esta tabla, creo que es más que suficiente para que podamos entender un poquito pues, todo este tema de los modos completos, de los modos identiformes. Gracias, Jesús. Pues es interesante la etiología de la enfermedad trofoblástica. ¿Qué harían cuando una paciente se les presenta en su servicio social y que presenta fecha de última regla del 8 de febrero y que tiene una hiperemesis gravídica, ya que tiene vómitos y náuseas incoercibles, ha bajado de peso? Ustedes la valoran y pues la ven toda anémica porque ha presentado sangrados, tiene hipertensión arterial y es una paciente joven. Y le miden el fondo uterino y ven que tiene un fondo uterino a nivel de la cicatriz umbilical. ¿Cuál fue su fecha de última menstruación? El 9 de febrero. Le podríamos hacer una prueba de embarazo, ¿no? Va a salir positiva. Un ultrasonido. Primero se le haría la fracción beta, checar la cuantificación de esta misma. Está en su comunidad, ¿eh? Entonces, un ultrasonido y vemos esto. Mandarla a segundo nivel. Sospechar que puede tener una enfermedad trofoblástica gestacional. Más por la... Aumenta la sintomatología de un embarazo normal. El tamaño del fondo uterino no correspondería ¿Podría para ser, por ejemplo, la ecografía para ver si hay latido ausente? O ver, por ejemplo, si hay la imagen en panal de abejas que estaba mencionando nuestro compañero. Pero a ver, clínicamente, porque pues, les estoy diciendo que se llega a su comunidad. Si tiene una fecha de última regla compatible como para unas 11 semanas y el fondo uterino está a nivel de la cicatriz umbilical, ¿corresponde? No, no corresponde. Sí, porque en exploración se vería un útero aumentado de tamaño. No corresponde con la fecha de última regla. No corresponde Está demasiado para la fecha grande. de última regla y tiene sintomatología compatible con aumento en la sintomatología disneurovegetativa, como es la náusea, el vómito, baja de peso. ¿No? Sí. Y si empieza con hipertensión, quedamos que la preeclampsia hay dos entidades que se presentan antes de las 20 semanas. Y una de ellas es la enfermedad trofoblástica gestacional. Entonces, esa paciente, pues amerita manejo en segundo nivel. Si tiene la posibilidad de hacer el ultrasonido, pues qué bueno, a lo mejor le sale que es un embarazo gemelar. Pero por el cuadro clínico que estamos viendo y la presentación, la estamos encaminando hacia un embarazo complicado con enfermedad trofoblástica. No vamos a saber qué tipo hasta que no la valoren, le hagan el procedimiento, le midan la cuantificación, le midan la hormona gonadotrofinacoriónica para ver los niveles,
No recuerdo que hayas mencionado los niveles de gonadotrofina coriónica. A ver, por la anterior. Entonces les dije que tenía sangrados, crecimiento uterino mayor al esperado, hiperemesis gravídica e hipertensión. Entonces, en la comunidad, a lo mejor ni tiene para hacerle los estudios de ultrasonido ni de cuantificación de gonadotrofina coriónica. La otra, por favor, la que pusiste, donde están los niveles. Entonces, en el hospital, pues van a checar, ¿no? Va a llegar, van a sospechar, le van a hacer el ultrasonido, que recuerden que es el estándar de oro para la obstetricia, y van a ver que tiene ya sea una mola parcial o una mola completa. Van a medir los niveles de gonadotrofina coriónica y los van a encontrar elevados. Entonces de ahí hay que empezar a discernir si se puede tratar de una enfermedad benigna o que ha brincado hacia un tumor, que es de los más raros, pero bueno, pues puede haber. Lo más común es que haya enfermedad embarazos molares completos, pero no debemos de dejar de pensar en que pudiera presentarse cualquier entidad que ha mencionado por su compañero. El colocarcinoma, ¿sí? Es muy triste ver a una paciente que se muere por metástasis joven, en el cerebro, en el pulmón, es muy feo. Yo les puedo decir que nada más he visto un caso en toda mi vida artística de enfermedad trofoblástica gestacional con respecto a tumor trofoblástico del sitio de la implantación, 1. De colocarcinoma he visto como 3. Una mola incompleta, solamente he visto una, donde nace un producto y nace todo el embarazo, la placenta con mola. Y los más comunes, pues es como la imagen que estaba arriba, en el ultrasonido. Ahí está la mola incompleta, la mola parcial, perdón. En donde se ven los copos de nieve que dicen, en tormenta de nieve, o como si fuera un panal de abeja. Clásicamente se describe como el embarazo molar como la degeneración hídrica de las vellosidades coriales. Pues muy bien, Jesús. ¿Quién sigue? Doctor, ya estamos listos. ¿David? Sí. Adelante. Inicia a compartir. ¿Me pueden hacer host, Jesús, por favor? Ya. Gracias. Ya está. ¿Ya se ve? Ya. Vale, gracias. Pues buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema igual muy interesante. En este caso, pues vamos a hablar de la ruptura prematura de membranas, y pues yo soy David Reséndiz y pues vamos a iniciar con este tema. Así como mencionó Jesús, en este caso pues igual hay una guía de práctica clínica pues dedicada enteramente en este caso a la ruptura prematura de membranas, y pues vamos a iniciar con ella. En este caso, pues definimos como ruptura prematura de membranas a la pérdida de la continuidad de las membranas amnióticas con salida de líquido amniótico transvaginal y que se presenta antes del inicio del trabajo de parto. Entonces aquí pues la parte, por así decirlo, más importante en cuanto a la clínica es que pues la paciente va a llegar
antes del inicio del trabajo de parto, sea pretérmino o a término, y va a presentar salida de líquido amniótico transvaginal. Entonces, si nosotros llegamos a la paciente, no sé, que llega al servicio de urgencias o que llega a nuestro consultorio y hay salida de líquido amniótico, pues podríamos presentar, y no ha entrado el trabajo de parto como tal, pues podríamos estar hablando de una ruptura prematura de membranas. Y bueno, en cuanto a la epidemiología, se dice que la ruptura prematura de membranas se presenta en alrededor del 10% de las gestaciones. Esto quiere decir que pues 1 de cada 10 embarazos pues va a presentar esta pues patología, y también se relaciona con alrededor de 1/3 o el 33% de los nacimientos pretérmino, lo cual considera pues es relativamente pues grande la proporción de pacientes que presentan esta enfermedad y que pues van a cursar con parto pretérmino. Y además va a aumentar el riesgo de corioamnionitis, que pues básicamente es ya sea la infección o inflamación del corion, y pues, también puede ocasionar endometritis y pues desprendimiento prematuro de membrana, desprendimiento prematuro de placenta, perdón. Y también puede llegar a presentar compresión por oligohidramnios. Esto pues en el caso de pues no sé, las membranas pues se llegan a romper o fisurar, y pues el líquido amniótico, que era de cierta cantidad, pues va a disminuir y vamos a tener pues menos líquido amniótico del normal. Y también puede llegar a ocasionar en el producto en un síndrome de dificultad respiratoria. Esto pues lo vamos a ir viendo pues más adelante, pero pues básicamente si esta ruptura prematura de membrana se relaciona directamente con un parto pretérmino, y si es pues menor a las 36 semanas, pues como sabemos pues va a afectar considerablemente pues la maduración pulmonar del producto, y pues va a requerir, como veremos igual más adelante, pues un esquema de maduración a base pues en su mayoría de esteroides, corticosteroides. Dentro de la clasificación, la guía nos maneja dos principalmente, bueno, la clasifica en dos: en ruptura de membranas a término, que incluye pues de las 37 semanas de gestación hacia adelante, y la ruptura de membranas pretérmino, que es, por así decirlo, la más común. En este caso, la ruptura de membranas pretérmino a su vez la divide en tres, que es previable, remota del término y cercana del término. La previable es menos de 23 semanas de gestación y se dice que es de peor pronóstico, pues evidentemente pues por la naturaleza de la enfermedad, pues el producto no está desarrollado pues en todos sus sistemas, mucho menos el pulmonar y mucho menos pues otros sistemas que involucran al producto. La segunda, que es la remota del término, va de las 24 a las 32 semanas de gestación, y la tercera, que se describe como cercana al término, va de las 33 a las 36 semanas de gestación, y pues entre comillas se dice que es de mejor pronóstico, porque pues ya dependiendo de las medidas que podamos tomar ya en cerca del pretérmino, como les comento, los esquemas para maduración pulmonar, pues podemos llegar a pues ayudar a poner fin al parto en este caso, y si llega a ponerse fin al parto en este caso, al embarazo, perdón, pues prácticamente el producto, si se le estuvieran uno de los cuidados adecuados, pues podría tener un buen desarrollo. Y bueno, esta es la clasificación como tal, y básicamente se refiere a que pues la ruptura prematura de membranas se refiere a mediaciones fisiológicas de las membranas y fuerza ejercida por contracciones uterinas, es decir, ciertas cosas fisiológicas pueden alterar hasta cierto punto las membranas, y también puede haber cierta fuerza tanto interna por el producto o externa por, no sé, alguna patología subyacente que presente la madre, o algún traumatismo, o ciertas etiologías que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Déjenme le paso. Y bueno, en cuanto a los factores de riesgo, los divide en 5 principalmente, pero pues pueden haber más, pero los principales pues son infecciones del tracto reproductor materno, principalmente pues por vaginitis bacteriana causada por tricomonas, gonorrea o clamidia, o una corioamnionitis oculta. En este caso, pues el factor de riesgo, como les comento, pues es la infección del tracto reproductivo materno, pues puede tener una infección, no sé,
a nivel de genitales externos o a nivel pues ya más de genitales internos. Entonces, pues una infección que vaya subiendo por el canal vaginal puede condicionar que después esta infección pues vaya, pues por así decirlo, todo alrededor del útero, todo alrededor del corion propio, y pues puede condicionar a que pues este corion pues haya infección, haya inflamación y después una subsecuente ruptura de las membranas. Lo mismo, las infecciones urinarias también se consideran como factor de riesgo, y en este caso pues por causas similares a las de infecciones del tracto reproductivo materno. Y también tenemos las conductuales. Las conductuales, pues, en este caso, pues, un índice de masa corporal bajo. También el tabaquismo, porque, pues, como sabemos, pues, estar fumando condiciona nuestro cuerpo a un estado, por así decirlo, proinflamatorio. Y, bueno, el abuso de sustancias, el estado nutricional, generalmente, pues, se le ha asociado más a deficiencias de cobre o de ácido ascórbico o vitamina C, las relaciones sexuales, o pues evidentemente igual una enfermedad, una colagenopatía o alguna otra enfermedad sistémica, generalmente pues ya sea pues de reacciones de hipersensibilidad o reacciones pues ya más de origen, no sé, reumatológico o inmunológico, en el que pues afecte ciertos componentes del tejido conectivo. Y pues por ende pues también van a afectar las membranas. También complicaciones obstétricas como parto pretérmino, un embarazo múltiple, tener polidramnios, porque pues va a haber mayor presión dentro de la cavidad, y también afección en el istmo cervical, putizaciones, hemorragias o trauma directo pues durante el embarazo, o también la realización de la amniocentesis, que como sabemos pues la amniocentesis es mediante una aguja extraer líquido amniótico. Generalmente pues esta complicación es, o sea, existe, pero no es de que a cada persona a la que se le realice la amniocentesis le vaya a ocurrir una ruptura prematura de membranas, pero pues sí es una complicación como todo procedimiento diagnóstico o quirúrgico en este caso igual. Y también pues defectos de la inserción marginal o velamentosa del cordón umbilical. Esos pues fueron principalmente los factores de riesgo. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, pues esta imagen, pues como les comentaba, pues aquí tenemos pues el bebecito, o bueno, en este caso el producto, el útero, y alrededor del producto pues encontramos pues todo nuestro corion, toda nuestra placenta, y pues en este caso se supone, bueno, el esquema intenta mostrarnos, por ejemplo, todas estas cositas, por así decirlo, como amarillas, representarían lo que podría ser, no sé, bacterias o algún tipo de infección que estuviera subiendo a través del canal vaginal, y podemos ver cómo sube a través del canal vaginal, pasa pues el cervix, llega a la cavidad uterina y empieza a rodear el corion, y pues empieza a rodear el corion y pues puede llegar a afectar pues básicamente partes pues de la decidua, o hasta llegar a condicionar pues el desprendimiento prematuro de las membranas. Y aquí pues se ve que quiere afectar hasta dentro del producto, dentro del saco gestacional, y ya hasta el producto incluso. Y se dice que generalmente pues hay una apoptosis de demasiadas células implicadas en este proceso, una activación de enzimas catalíticas que pues se van a dedicar a destruir ciertos productos o ciertos componentes de la pared uterina, de las membranas, perdón, como las colagenasas principalmente, y también fuerzas mecánicas. Como comentábamos, pues el mismo producto puede condicionar a que pues haya un desprendimiento, pero no como tal el producto lo va a hacer por sí solo, sino que tienen que haber algunos factores que condicionan a que el corion pues sea pues más lábil a este tipo de fuerzas mecánicas. Y pues generalmente hay una infección o inflamación sobreagregada debido a los microorganismos. En este caso pues los microorganismos van a producir ciertas enzimas que pueden ser catalíticas, generalmente como les comentaba son las colagenasas, y pues van a empezar a degradar o a interferir en el tejido conectivo que compone estas estructuras. Y pues así se produce la ruptura, básicamente. En cuanto al diagnóstico, pues la guía de práctica clínica pues maneja que generalmente, bueno, maneja este algoritmo, pero pues comenta que, como yo les mencionaba al inicio, que vamos a tener una paciente que pues puede llegar
básicamente el signo o síntoma principal. En este caso, el signo pues sería que hay salida de líquido transvaginal y presencia de líquido en vagina o a través del orificio cervical. Entonces, pues, si vemos que hay salida pues, abundante de líquido amniótico a través del canal vaginal, pues eso ya nos puede hablar de, pues de entrada que las membranas ya se rompieron. Ahora, hay que identificar, pues básicamente cuántas semanas de gestación tiene la paciente, evidentemente, y pues ver si es secundario trabajo de parto o no. Si no es secundario trabajo de parto, pues básicamente estamos hablando de el desprendimiento prematuro de membranas, y en este caso, pues, maneja este algoritmo, que pues básicamente como toda consulta, pues tenemos que revisar una historia clínica con los datos de salida de líquido vaginal, es decir, identificar pues la cantidad, la coloración, y si presenta o no presenta dolor. Hay que realizar pues la exploración física, en este caso pues una revisión vaginal y de la cavidad, y hay que identificar si hay líquido amniótico en el canal cervical. En este caso, como estamos hablando solamente de ruptura prematura de membranas, pues mencionaba que no, y que había que darle seguimiento obstétrico en segundo nivel. Y si la respuesta era sí, pues estaríamos prácticamente hablando de ruptura prematura de membranas. En este caso, pues hablando evidentemente de que estamos hablando de una paciente que no está en trabajo de parto y que pues sus semanas de gestación pues no son a término todavía. Y bueno, en este caso hay que tomar en consideración pues la edad gestacional. Lo maneja como 3 rubros, en este caso pues similar a la clasificación que yo les comentaba. Si es mayor a 34 semanas, pues se recomienda la interrupción del embarazo. Si es de las mayor de 34 y menor de 34 semanas, mayor de 24 y menor de 34, pues hay que valorar los datos de la de si hay corioamnionitis, que pues ya les comentaba que era infección o inflamación del corión. Y el otro caso, bueno, me parece que ya se va a terminar. Esperamos a que termine en unos segundos y nos conectamos de rápido otra vez. Sí. Ya se ve, ¿verdad? Sí, ya. Gracias. Aquí está. Ok, y bueno, como les comentaba, pues si es de menor a 23 semanas y es previable,
pues generalmente pues es de mal pronóstico y pues igualmente hay interrupción del embarazo. Ahora, la parte, pues como le digo, mayor a 24 semanas hay interrupción del embarazo y menor a 23 igual, interrupción del embarazo, con pues básicamente las complicaciones de cada una, unas más ominosas que otras. En este caso, si estamos en esta parte como intermedia, por así decirlo, 24 y 34, hay que identificar si hay datos de coriamnitis. En este caso, pues si las hay, pues hay que realizar la impregnación con antibióticos y la interrupción del embarazo. Y en el caso de que no los haya, pues se realiza un manejo más conservador. Hay que utilizar los corticoides o corticosteroides para la inducción de la madurez pulmonar, como les comentaba. Ahorita vamos a hablar de las dosis. También se puede realizar los antibióticos, vigilar los datos clínicos y maternos fetales, porque pues si el paciente llega a empeorar, pues vamos a tener que interrumpir el embarazo. Y podemos realizar estudios de vigilancia fetal, no sé, un registro cardiotopográfico, cualquier otra situación. Los tactos vaginales como tal, pues no están como tal indicados, solamente en caso de que sea demasiado necesario, y el uso de tocolíticos solo en el caso de actividad uterina. Y bueno, en este caso, si hay sospecha de compromiso fetal o mayor a 34 semanas, pues hay que considerarlo, pero pues lo importante es que pues, si es de mayor a 34 semanas, pues ya se podría interrumpir el embarazo, evidentemente pues con su esquema de maduración pulmonar. Ahora, en cuanto al diagnóstico, pues como les comentaba, primeramente es clínico. ¿Se escucha mal? ¿Perdón? ¿No se escucha bien la voz? Chicos, me perdí. La tuya sí, pero no sé quién habló ahorita. Habló el doctor, creo. ¿Me escucha, doctor? Si no, voy a apagar esto. A lo mejor se trabó un poquito. ¿Me escucha, doctor? Está muy entrecortado. Sí, me comentan, lo escribo por el chat. Sí, entrecortado, pero a ver, no sé por qué. Está bien. Sí, me comentan. Ahí está. Ok, perfecto. Sí, me comentaban mis compañeros que ya sí me escuchaban. Apagué igual la cámara para que use menos internet. En este caso, pues como les comentaba, pues el diagnóstico en su mayoría es clínico, va a ser la paciente que va a llegar por salida de líquido transvaginal. Sin embargo, pues nos podemos ayudar de ciertos estudios, como en este caso, pues la realización de cristalografía, nitracina. En este caso de la nitracina, pues es para evaluar el pH de las paredes vaginales o fondo de saco. El pH normal de la vagina pues, es de 4.5 a 6 y el pH del líquido amniótico es de 7.1 a 7.3. En este caso, pues entonces por lógica estamos hablando de ruptura prematura de membranas y estamos diciendo que el líquido amniótico va a salir a través de las mismas y va a llegar al canal vaginal. Pues podremos hablar de que vamos a encontrar un pH un poco más elevado de lo habitual, bueno, bastante más elevado de lo habitual, y eso nos podría indicar directamente pues que el líquido que estamos encontrando pues es correspondiente al líquido. Este se podría considerar como de mayor fiabilidad. El siguiente, que es la destilación transabdominal de tinto líquido carmín guiada por ultrasonografía, que básicamente pues vamos a utilizar este tinte para identificar la cantidad de líquido amniótico que hay y que pues está jugando, por así decirlo. Y a su vez también podemos realizar la exploración cervical y pectovaginal, pero como les comentaba, pues es pues más en caso de ser necesario nada más y que tengamos como que dudas o sospechas, porque pues básicamente la clínica ya nos está indicando que se trata de este desprendimiento prematuro de membranas. En este caso mencionaba la guía de práctica clínica que la amniocentesis como tal de rutina en este tipo de pacientes no está recomendada para la detección o cribaje de ruptura prematura de membranas o para detectar coriamnitis. Y bueno, en este caso igual el ultrasonido pues nos ayuda a determinar, evidentemente, como ya sabemos, la edad gestacional, la presentación fetal. En este caso pues nos importa mucho la cantidad de líquido amniótico y realizar pruebas del bienestar fetal.
Y bueno, también se puede usar, bueno, en el caso de que haya oligodramnios, se puede utilizar ultrasonografía. Y quería compartir con ustedes algo que vimos en el Hospital General en día de hoy, que pues era el índice de Firman y el Poolmax, que se podía utilizar como mediciones dentro de la ultrasonografía para valorar la cantidad de líquido amniótico que tenemos. Y en este caso, pues evidentemente, si está disminuido, pues nos habla de que vamos a tener pérdidas, en este caso, pues de líquido amniótico, y si lo comparamos con la clínica, pues básicamente nos puede decir que estamos ante esta patología. Y pues sí, básicamente el de Poolmax y el índice de Firman, que son con las mediciones aproximadas del ultrasonido. Y bueno, en cuanto al manejo, pues tenemos de diferentes tipos, como ya les comentaba, puede ser ya interrupción del embarazo o el manejo conservador. En el caso de manejo conservador, pues hay que valorar que se realicen embarazadas con viabilidad fetal. En este caso, pues sean menores de 32 semanas, porque ya comentamos que pues, menor a esto, pues la verdad es que es un poco más complicado para el producto sobrevivir y sin complicaciones, ¿no? ¿En qué consiste? Pues consiste básicamente en realizar hospitalización de la paciente en caso de que haya presencia de infección, que ya comentamos que eran pues, los principales factores de riesgo, pues tratar esta infección y si hay compresión del condón o abrupto paciente y valorar el bienestar fetal y el del parto. Evidentemente, pues si tenemos temperatura mayor a 37.8, pues valorarlo. Igual otros datos indicadores, pues si hay secreción vaginal fétida, si hay taquicardia fetal, que como sabemos los normales hasta 160 latidos por minuto, entonces si tiene más, pues nos puede hablar de que el producto está sufriendo. Y bueno, indicar correamnionitis clínica en paciente con diagnóstico de ruptura prematura de membranas. Y en este caso nos maneja como punto de buena práctica que las mujeres con ruptura prematura de membranas debemos de vigilar los datos clínicos de correamnionitis cada 12 horas. No nos podemos arriesgar a decir que no tiene infección o no tiene inflamación. Bueno, inflamación sí, pero que no tiene infección y que lo pasemos por alto, cuando pues realmente puede ser lo que nos esté condicionando esta patología. Y pues lo ideal pues es iniciar su esquema de antibióticos lo antes posible. Y pues evidentemente pues realizar igual el monitoreo fetal diario con el registro cardiotocográfico, ya sabemos, para vigilar pues el bienestar fetal y las contracciones uterinas. El siguiente, esto es lo que les ponía. Nos gustan los esteroides, como decía el doctor de oftalmo, como en forma de pregunta. En este caso, pues los esteroides los vamos a utilizar como esquema de maduración pulmonar. También lo vimos en CLEMS, me parece. Y bueno, ¿cuál es el beneficio de usar los esteroides en el manejo conservador? Los esteroides debemos de administrarlos en embarazos de menos de 32 semanas de gestación y, como les comentaba, una de las principales complicaciones era el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. También nos ayuda en este caso a evitar pues, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante y mortalidad perinatal, pero principalmente los esteroides pues, nos ayudan a la modulación pulmonar del producto. Y bueno, los principales esteroides que vamos a utilizar es la betametasona y la dexametasona. En el caso de la betametasona podemos utilizar 2 dosis de 12 miligramos cada 24 horas, es decir, por un total de 48 horas. Y la dexametasona pues es el doble de dosis, en este caso 4 dosis, pero de la mitad, en este caso pues de 6 miligramos cada 12 horas. Y igual por un periodo total de 48 horas. Es uno o el otro. Y bueno, se recomienda solo el uso de esquema de corticosteroides en mujeres embarazadas, como les comentaba, entre las 24 y 34 semanas, también lo comenta. Y bueno, el manejo conservador del paciente se debe efectuar en un medio hospitalario, ya que si no hay evidencia de que demuestre la seguridad del manejo domiciliario del paciente, es decir, no podemos mandar nosotros al paciente que llega a nuestra consulta con este tipo de patologías y mandarlo directo a su casa sin saber realmente que no va a presentar ninguna complicación. Y más si lo mandamos con manejo conservador. Entonces, si va a haber manejo conservador, debemos de tenerlo ingresado en hospitalización, donde si ocurre cualquier cosa, pues vamos a tener los insumos y materiales necesarios para llevar a cabo la atención del parto. Y bueno, en el caso de los antibióticos,
Pues en un mundo ideal, y lo ideal pues sería esperarse a los cultivos y el antibiograma, pero pues podemos iniciar con una antibiótico-terapia pues empírica para ayudar a prolongar el embarazo y al mismo tiempo pues realizar el cultivo y el antibiograma. En lo que esperamos los resultados podemos iniciar el antibiótico-terapia. Nos ayuda a reducir infecciones maternas y neonatales, también el síndrome de dificultad respiratoria, sepsis temprana, hemorragia, hemorragia, enterocolitis necrotizante, y mejora la morbilidad y mejora pues el pronóstico neonatal. Generalmente pues de inicio podemos utilizar ampicilina y eritromicina intravenosa por 2 días seguidos de amoxicilina oral o eritromicina, y eritromicina por 5 días. Y también marcaba que no se recomienda el uso de amoxicilina con un ácido clavulónico, porque pues la combinación de pues está asociado a enterocolitis necrosante. Avanza. Y bueno, en cuanto a las recomendaciones, pues generalmente se recomienda la neuroprotección con sulfato de magnesio y pues un manejo expectante. En este caso, que pues el paciente o el producto sea de menos de 32 semanas de gestación y hay riesgo inminente de parto y la madre puede ser informada sobre el riesgo de coriamnoitis. Entonces, pues es importante pues darles este esquema de neuroprotección con el sulfato de magnesio. Y en el caso de las mayores de 34 semanas, pues ya se puede realizar la interrupción del embarazo. Y bueno, en el caso de que tengamos pacientes con infección de VIH, pues hay que individualizar el embarazo, recomendar el parto pues por cesárea cuando la carga viral pues sea mayor a 1000 copias, como ya vimos los estadios pues de los linfocitos pues CD4, CD8. Y bueno, en este caso pues todas las mujeres deben recibir tratamiento antirretroviral con sidobutina y aplicar en el inicio de la ruptura prematura de membranas y por lo menos hasta 3 horas antes de la cesárea. Entonces pues lo indicado pues es en el caso de infección de VIH pues que no sea la resolución por vía vaginal de preferencia, y 2 que tengan pues menos de 1000 copias en este caso. Y pues como les comentaba, el esquema de protección, neuroprotección, en menos de 32 semanas y más de 34 semanas se puede interrumpir el embarazo, pero hay que recordar pues nuestros esquemas de maduración pulmonar. Y pues ya mero casi para terminar, pues también comentaba que los selladores a base de fibrina pues no eran recomendables su uso de forma rutinaria para pues intentar, por así decirlo, adherir o pegar las membranas que se hayan roto, ni tampoco la amniinfusión en el parto, tampoco se recomendaba ni en forma transvaginal ni en forma transabdominal. Y de momento pues eso sería todo. No sé si hay alguna duda o pregunta o aportación. Sí. Bueno, y por ejemplo, tú mencionas que la ruptura de membranas es antes del parto, ya sea prematura antes de las 37 semanas, y cuando están en trabajo de parto y tiene ruptura de membranas, ¿cómo se denomina? Es que, bueno, lo manejaba como ruptura de membranas a término y ruptura de membranas pretérmino. Entonces, pero hay ruptura de membranas a término antes del parto y es prematura. Y durante el trabajo de parto se los dejo de tarea. Cierto. Una de las complicaciones más severas es la ruptura abrupta, o sea que la paciente presente una ruptura inclusive dentro del trabajo de parto que conlleve, ya lo mencionaste, un desprendimiento prematuro de placenta o que haya un prolapso de cordón. Y eso pues, conlleva complicaciones graves para el producto. Si nosotros no detectamos durante el embarazo si la paciente tiene infecciones, lo que vamos a condicionar o a propiciar es de que ese factor de riesgo se haga latente y se manifieste con la ruptura de las membranas. Y bueno, pues uno de los focos que tienen los neonatólogos es la prematurez extrema, la prematurez
la inmadurez que presentan los productos cuando se les rompen las membranas antes de tiempo a las pacientes por no corregir una simple infección vaginal. Ujú. Y no nomás es para la paciente, el tratamiento es de pareja, darle tratamiento al esposo. ¿De acuerdo? El esquema de maduración pulmonar, como mencionó, es un esquema de maduración pulmonar fetal, pero ayuda también a la maduración de otros órganos. Entonces he visto que mejora el estado pulmonar y pues en realidad no se recomienda después de las 34 semanas, porque se supone que el producto ya es maduro. Antes de las 34 semanas, perdón, después de las 27 es lo ideal. Y no a todas en forma indiscriminada se les tiene que dar, solamente si tienen factores de riesgo para un nacimiento antes o que tengan una ruptura de membranas. La vigilancia del embarazo puede ser ahí en hospital, una vez que se rompen las membranas y el producto está inmaduro, pues tratar de darle la oportunidad de que madure y con el esquema de maduración y en cuanto se detecte alguna infección, teniendo en cuenta la biometría hemática con diferencial, la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular, ¿sí? Pues obviamente ahí hay que actuar inmediatamente para evitar complicaciones maternas. ¿Después de cuánto tiempo se considera infectado el producto de cuando se rompen las membranas? Hay un periodo de latencia. Se rompen las membranas y cuánto tiempo debe de pasar para considerarse infectado. Mm, Me parece que eran menor de 24 horas, pero no estoy seguro. Se los dejo de tarea. Segunda pregunta. ¿Vale? ok. Sí. Muy bien. ¿Hay otro tema o lo dejamos para el viernes? No sé si lo podamos ver el viernes, doctor, para que inicie bien el tema. ¿El viernes? Sí, por favor. Bueno, Sí, yo creo que sí, a doctor. ver si podemos ver unos 3 temas, ¿no? Ok. Ujú. Sí, doctor. Bueno, que tenga bonita tarde. Gracias, Alright. doctor, igualmente. Eh, Bye.